Ella pensó que sería una simple eliminación de un árbol en el patio, pero un solo golpe del cucharón reveló un secreto que había permanecido oculto durante décadas. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Claire Wilson había aprendido hacía tiempo una verdad simple y dura. El mundo no se detenía a preguntar si uno podía con la carga. Simplemente seguía adelante. Ella también. Pasados ya los 40, madre soltera, con el cuerpo marcado por años de trabajo constante y la mente entrenada para no derrumbarse, Claire sostenía su vida sobre una obstinación silenciosa. No era orgullo lo que mantenía recta su espalda, sino necesidad. A su lado crecía Ethan, su hijo, y la estabilidad de él dependía por completo de que ella no se permitiera caer. Trabajaba como asistente administrativa en una escuela primaria. Su jornada estaba hecha de llamadas telefónicas, horarios que había que reajustar, papeles que no podían perderse y pequeños problemas que, a los ojos de otros, parecían insignificantes. Sin embargo, Claire sabía que bastaba con que uno de esos detalles fallara para que todo el engranaje comenzara a chirriar. Era de esas personas que casi nunca recibían un gracias, pero cuya ausencia se notaría de inmediato. El sueldo no prometía milagros ni cambios de vida, pero ofrecía algo que ella valoraba por encima de todo: previsibilidad, horarios fijos, un ingreso regular, la sensación de que el mañana, al menos en lo básico, se parecería al hoy. El dinero, aún así, siempre era una prueba constante. Cada inicio de mes se vivía como un examen que no admitía errores. Las facturas se apretaban unas contra otras y cualquier desviación, por pequeña que fuera, podía hacer colapsar el equilibrio. Durante años el mayor peso había sido el alquiler, hasta que logró acceder a una hipoteca modesta para una casa vieja, en el borde del vecindario. No era una casa bonita ni cómoda. Había sido construida a principios de los años 60, en una época en la que el progreso convivía con el miedo al futuro. Los pisos crujían, la instalación eléctrica era caprichosa, las ventanas dejaban pasar el frío en invierno y convertían las habitaciones en hornos durante el verano. Aún así, era su casa, su ancla, el único lugar que podía señalar como verdaderamente suyo. Claire la reparaba poco a poco, con paciencia. Pintaba paredes por las noches, arreglaba pequeñas averías con herramientas compradas en oferta y ahorraba durante meses para todo aquello que exigía la mano de un profesional. Dentro de la casa, cada rincón hablaba de esfuerzo y cuidado. El exterior, en cambio, era otra historia. El patio trasero era una herida abierta que ella había pospuesto durante años. Alguna vez había sido un espacio agradable, o al menos eso sugerían ciertos restos. Una vieja losa, un sendero apenas visible bajo la maleza. Con el tiempo, el abandono lo había convertido en un lugar al que Claire prefería no mirar. En el centro del terreno se alzaba un árbol muerto, grande y oscuro, con ramas que parecían dedos huesudos, extendiéndose hacia el cielo. Sus raíces habían levantado el pavimento, dañado el drenaje y empujado una losa junto al cobertizo. El cobertizo, a su vez, era poco más que una ruina. Tablas blandas por la humedad, el techo hundido, musgo cubriendo la madera y clavos oxidados asomando entre las malas hierbas. Un peligro constante, especialmente para un niño. Durante años Claire se había dicho que no era el momento. Siempre había algo más urgente. Los gastos escolares de Ethan, una factura inesperada, una reparación dentro de la casa. Sin embargo, cada vez que se acercaba a la ventana de la cocina y miraba hacia el patio, sentía el mismo nudo en el pecho. No soñaba con jardines ni con decoraciones costosas. Imaginaba algo mucho más simple: tierra nivelada, un espacio donde su hijo pudiera jugar sin riesgo de lastimarse, un rincón donde ella pudiera sentarse al final del día con una taza de té y escuchar el murmullo normal del vecindario, en lugar del ruido constante de la preocupación. Le llevó casi 4 años de ahorro tomar la decisión. No habría lujos ni mejoras estéticas. Primero lo esencial: cortar el árbol muerto, desmantelar el cobertizo, nivelar el terreno. Nada más. Llamó a varios contratistas, comparó presupuestos y leyó reseñas durante sus descansos en el trabajo. La mayoría de las cifras le parecían una sentencia.
hasta que encontró una pequeña cuadrilla independiente que aceptó hacer el trabajo por un monto que no le dejó sin aliento. Aún así, cuando llegó el día, sintió la mezcla familiar de alivio y miedo que siempre la acompañaba cuando el dinero salía de sus manos. La mañana en que llegaron, un pequeño excavador descendió del remolque, dejando profundas marcas de oruga en la tierra húmeda. Los trabajadores descargaron motosierras, palancas, palas, cadenas y herramientas cuyos nombres Claire no conocía. Ella volvió a explicar los límites del trabajo, no por desconfianza, sino porque sabía demasiado bien cuánto podían costar los malentendidos. Le respondieron con calma, asegurándole que todo se haría según lo acordado. Las primeras horas transcurrieron sin problemas. El excavador socavaba las raíces, otro hombre cortaba las ramas. Los restos del cobertizo eran cargados en un camión. El patio empezaba a transformarse, revelando suelo que no había visto la luz del sol en décadas. Claire se sorprendió a sí misma, sintiendo algo cercano a la satisfacción. Era como si, por fin, estuviera retirando de su vida un problema antiguo que había cargado demasiado tiempo. Cerca del mediodía, el sonido cambió. Claire había entrado a la casa un momento para buscar agua cuando escuchó cómo el motor del excavador emitía un tono distinto, corto y seco. No era el ruido habitual de la tierra ni de las raíces cediendo. Sonó hueco, metálico, como un golpe contra un tambor gigante. Cuando salió de nuevo al patio, la máquina estaba apagada. Los trabajadores miraban hacia el foso, intercambiando palabras en voz baja. En el fondo del hoyo se veía algo liso y gris. Uno de los hombres bajó y comenzó a limpiar la superficie con una pala pequeña. A medida que retiraba la tierra, se hacía evidente que no se trataba de un resto del cobertizo ni de un fragmento de sendero. Era una losa de hormigón perfectamente definida. Cuando la golpearon con una palanca, el sonido resonó de una manera extraña, como si debajo hubiera un espacio vacío. Claire se agachó al borde, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Alrededor de la losa apareció un borde metálico, casi oculto bajo la suciedad. Un poco más allá, entre raíces y tierra compactada, brilló el ángulo de algo más, claramente metálico. Comenzaron a ampliar el foso. Las raíces se resistían, se rompían y se tensaban como si la tierra misma intentara aferrarse a lo que escondía. Poco a poco cedieron. Entonces apareció una tapa. No era un simple registro, sino una pesada escotilla de metal, alguna vez pintada de un verde grisáceo industrial, ahora cubierta de óxido. Las bisagras eran gruesas, diseñadas para durar. A lo largo de los bordes se distinguían restos de un sellado antiguo, seco y cuarteado. En ese momento, Claire sintió algo más que miedo. Una certeza inexplicable se instaló en su pecho. Su vida estaba dando un giro que ella no había pedido, pero que ya había comenzado. Cuando colocaron la palanca bajo el borde, el metal gimió con un sonido que parecía demasiado grande para un patio tranquilo. El óxido se desprendió en escamas. El aire se llenó de polvo. La escotilla se abrió lentamente, revelando un hueco oscuro. Desde abajo subió un olor a sequedad, a hormigón viejo y metal, el olor de un espacio que no había respirado aire fresco en muchos años. La linterna iluminó un pozo vertical de unos 2,5 metros de profundidad, paredes lisas de concreto y una escalera atornillada al muro. Abajo se distinguía una pequeña plataforma y más allá, un pasillo que se perdía en la oscuridad. Era demasiado ordenado, demasiado deliberado para ser un simple agujero o un tanque antiguo. Comprobaron el aire con un dispositivo básico. Aseguraron una cuerda. El primero en descender fue un trabajador joven, con máscara, moviéndose con cuidado sobre los peldaños oxidados. Su voz llegó desde abajo, amortiguada pero firme. El aire era respirable, las paredes estaban sólidas, el pasillo era real. Luego bajó el encargado. Al regresar miró a Claire y dijo con una calma que no logró tranquilizarla que aquello no era una cavidad cualquiera. Era un refugio, un sistema de habitaciones, y ni siquiera habían visto la mitad. Claire entendió en ese instante que el presupuesto que tanto le había costado reunir acababa de romperse en dos. Pero también comprendió algo más profundo. Cerrar esa escotilla y fingir que nada había ocurrido ya no era una opción. Aquello estaba bajo su tierra, bajo su casa, y quisiera o no, la responsabilidad acababa de caer sobre ella.
La noche después del hallazgo fue casi inexistente para Claire. Se acostó cuando el cansancio físico ya no le permitía mantenerse en pie, pero el sueño no llegó de verdad. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escotilla abierta, el rectángulo oscuro en la tierra de su patio, y sentía la misma mezcla de inquietud y responsabilidad que la había acompañado desde que el encargado de la cuadrilla pronunciara la palabra refugio. No era solo curiosidad lo que la mantenía despierta. Era la sensación de que algo ajeno, algo perteneciente a otra vida, había irrumpido en la suya y exigía ser comprendido. A la mañana siguiente, la cuadrilla regresó más preparada. Traían focos portátiles, cables, cascos y equipo adicional. El ambiente ya no era el de un simple trabajo de jardinería. Se movían con la cautela de quienes saben que están entrando en terreno desconocido. Claire los observaba desde la ventana, con una taza de café enfriándose entre sus manos. Podría haberse quedado al margen, haber delegado todo en los trabajadores. Pero una idea se había ido formando con claridad durante la noche. No quería enterarse de lo que había bajo su casa a través de palabras ajenas. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Cuando lo dijo en voz alta, el encargado dudó un momento. No intentó disuadirla con dramatismos, solo enumeró riesgos y procedimientos. Claire escuchó en silencio y asintió. No era imprudencia lo que la movía, sino una necesidad profunda de saber. La aseguraron con un arnés, ajustaron la cuerda, comprobaron de nuevo el aire. Cada gesto era metódico, casi ritual, y aumentaba la gravedad del momento. Descender por la escalera fue más difícil de lo que había imaginado. El metal estaba frío bajo sus manos, y cada peldaño oxidado parecía recordarle que ese lugar no había sido pensado para ella. El pozo absorbía los sonidos del exterior, y a cada paso el mundo de arriba se volvía más lejano. Cuando sus pies tocaron la plataforma inferior, Claire sintió que entraba en una quietud distinta, una quietud espesa que pesaba en el pecho. El pasillo se extendía frente a ella, recto y sorprendentemente seco. Las paredes de hormigón eran lisas, sin grietas visibles, como si el tiempo hubiera pasado con cautela por allí. La iluminación artificial revelaba una construcción cuidadosa, pensada para durar. Claire avanzó despacio, consciente de cada respiración, intentando acostumbrarse a la idea de que aquel espacio había sido creado por alguien con una intención muy concreta. La primera habitación se abría a la derecha. No era grande, pero estaba organizada de una manera que hablaba de uso prolongado. Una litera metálica ocupaba un lado. La tela que alguna vez había servido de colchón estaba reducida a restos frágiles. Había una pequeña mesa con marcas circulares, señales de latas o tazas apoyadas una y otra vez en el mismo sitio. En una esquina, apilados con cierto orden, había folletos y revistas de defensa civil, con fechas que se remontaban a finales de los años 50 y principios de los 60. Claire pasó los dedos por una de las portadas y sintió cómo el papel se deshacía casi al contacto. En las paredes quedaban huellas más claras, rectángulos pálidos que delataban la ausencia de algo que había colgado allí durante mucho tiempo. Tal vez mapas, tal vez carteles con instrucciones. Un pequeño armario metálico crujió al abrirse y liberó un olor seco, mezcla de papel viejo y hierro. Dentro había una taza de hojalata, varias latas vacías, algunos frascos de vidrio y un cuchillo plegable cuyo brillo se había apagado hacía décadas. Nada de valor aparente, pero todo cargado de una presencia silenciosa. Claire comprendió entonces que aquel búnker no era una simple estructura, era el escenario de una espera larga y tensa. Alguien había vivido allí, o al menos se había preparado para hacerlo, imaginando un mundo exterior convertido en amenaza. La siguiente habitación era más amplia y claramente destinada al almacenamiento. Estanterías alineadas sostenían cajas, algunas aún etiquetadas. Había restos de conservas, lonas cuidadosamente dobladas, cuerdas, bidones vacíos y un conjunto de herramientas ordenadas con precisión. En una de las baldas superiores descansaba un dosímetro con el vidrio agrietado, símbolo inequívoco de una época marcada por el miedo nuclear. Junto a él, mapas de carreteras y manuales de supervivencia, guardados en fundas herméticas que habían resistido el paso del tiempo con sorprendente eficacia. Mientras avanzaba, Claire sentía que estaba leyendo la mente de un desconocido a través de sus objetos.
Cada elección, cada cosa guardada, hablaba de previsión, de una disciplina casi obsesiva. No era el trabajo improvisado de alguien dominado por el pánico, sino el resultado de años de preparación consciente. Fue un sonido distinto lo que reveló el primer secreto dentro del secreto. Uno de los trabajadores golpeó accidentalmente una pared, y el eco fue diferente, hueco. Claire se detuvo, el corazón acelerándose. Bajo una capa de suciedad apareció una línea fina, apenas visible, que marcaba el contorno de un panel oculto. Cuando lo abrieron, encontraron un compartimento estrecho con una pequeña caja metálica. Dentro había monedas antiguas, cuidadosamente guardadas en bolsas de tela, varios lingotes de plata y algunos bloques metálicos con sellos grabados. No eran objetos colocados al azar. Aquello había sido escondido con intención, separado del resto de los suministros. Claire sintió un vértigo extraño. Por un lado, la magnitud de la posibilidad se abría ante ella como una puerta inesperada. Por otro, las preguntas comenzaron a multiplicarse con rapidez inquietante. ¿De quién era todo eso? ¿Qué implicaba encontrarlo ahora? Continuaron avanzando y llegaron a una sala que parecía un despacho o taller. Una mesa grande ocupaba el centro, cubierta de carpetas, planos y cuadernos. Las hojas estaban llenas de anotaciones, cálculos y esquemas. Al revisar las fechas, Claire notó que los escritos abarcaban décadas. Al principio, reflexiones sobre política, sobre ejercicios de defensa civil, sobre el temor constante a una guerra que podía estallar en cualquier momento. Más adelante, los textos se volvían técnicos. Ventilación, suministro de agua, intercambio de calor. Era evidente que el autor de esas páginas tenía formación, o al menos un profundo conocimiento práctico. Entre los papeles había cartas. Estaban dirigidas a personas concretas, pero nunca habían sido enviadas. En ellas se percibía un tono distinto, más personal. Hablaban de conflictos familiares, de juicios, de disputas por propiedades. Había reproches y un sentimiento persistente de traición. Claire las leyó con cuidado, sintiendo una cercanía incómoda con alguien que ya no estaba. Aquellas palabras convertían el búnker en algo más que una obra de ingeniería. Lo transformaban en una biografía enterrada. Cuando pensaba que ya había visto lo esencial, uno de los trabajadores señaló una parte de la pared tras una estantería. El hormigón allí parecía más grueso, reforzado. Al mover el mueble y golpear, el sonido volvió a ser hueco. La limpieza fue lenta y meticulosa. Bajo la capa de acabado apareció una puerta metálica pesada, con remaches y un aspecto claramente industrial. No era una puerta común, recordaba a las de instalaciones militares antiguas. Al liberarla, el metal emitió un gemido profundo que resonó por todo el pasillo. Tras ella se abría una escalera descendente y más abajo, otra cámara. El aire era más frío, más denso. Claire sintió un estremecimiento que no tenía que ver solo con la temperatura. Algo le decía que ese último espacio guardaba el núcleo de la historia, aquello que explicaba por qué alguien había construido todo aquello y lo había ocultado con tanto cuidado. Se detuvo un momento antes de bajar. Pensó en su casa, en Ethan, en la vida sencilla y frágil que había intentado mantener intacta. Luego dio el primer paso hacia abajo, consciente de que, al hacerlo, ya no habría marcha atrás. El primer escalón hacia la cámara inferior se sintió más frío que el anterior, como si el propio búnker cambiara de naturaleza conforme uno descendía. Claire notó cómo el aire se volvía distinto, menos parecido al de un refugio y más al de una bóveda. La luz de los focos y de las linternas se quebraba en ángulos más duros, y el silencio, que arriba ya parecía denso, abajo adquiría una cualidad casi sagrada. No era solo la ausencia de ruido, era la sensación de estar entrando en un espacio que había sido protegido con devoción, como si el constructor hubiese levantado aquella cámara no únicamente para sobrevivir, sino para custodiar algo que consideraba esencial. La escalera terminaba en un pequeño rellano, y desde allí se abría la habitación final. Las paredes estaban impecablemente alineadas. El hormigón parecía más grueso, las uniones más cuidadas. Claire se quedó inmóvil un instante, sintiendo que su miedo ya no era el de un accidente o un derrumbe. Era un miedo más íntimo, el temor a mirar y descubrir algo que la obligara a convertirse en otra persona.
Desde la escotilla, desde el primer golpe del excavador, su vida había cambiado por fuera. Ahora estaba a punto de cambiar por dentro. En el suelo, colocados con un orden casi ceremonial, había varios cofres metálicos grandes, pesados, cerrados con mecanismos que aún resistían. No estaban amontonados ni escondidos en un rincón. Estaban allí como una declaración. Claire oyó a uno de los trabajadores respirar hondo detrás de ella, y esa simple inhalación le pareció el único sonido humano en un lugar que no había conocido voces en décadas. El primer cofre no se dio de inmediato. Tuvieron que hacer fuerza con cuidado, evitando golpes bruscos. El metal respondió con un quejido áspero, como si se negara a entregar su secreto. Cuando por fin la tapa se abrió, la luz reveló filas de paquetes cuidadosamente apilados. Eran billetes antiguos, envueltos, sujetos con cintas, algunos marcados con fechas y anotaciones. No se veían como dinero listo para gastar, se veían como un archivo, un testimonio de disciplina y de tiempo. Claire sintió un mareo leve. Había esperado encontrar quizá herramientas, quizá más provisiones. Aquello era otra cosa. Aquello hablaba de una vida dedicada a acumular y a esconder. En el segundo cofre, la impresión fue aún más física. Lingotes de oro colocados en filas limpias, con marcas y sellos. El brillo, bajo la luz blanca de los focos, no era cálido ni festivo. Parecía frío, pesado, casi hostil. Claire no experimentó la alegría inmediata que tantas personas imaginarían ante una riqueza así. Lo que sintió fue una especie de peso en el pecho, como si cada lingote fuera una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Entendió con una claridad que le erizó la piel que el valor de aquella cámara no era solo un golpe de suerte. Era una fuerza que podía atraer miradas, deseos y conflictos. Una fuerza que podía arrancarle la seguridad que tanto había protegido para Ethan. El tercer cofre estaba lleno de objetos más pequeños, pero no menos significativos. Monedas guardadas en cápsulas, cajas con joyas, relojes, medallas, documentos con sellos, cupones y certificados envejecidos. Todo olía a tiempo encerrado. Entre esas cosas, Claire vio un reloj de bolsillo con iniciales grabadas que coincidían con marcas que ya había encontrado en los cuadernos del despacho. Ese detalle, por pequeño que fuera, unió de golpe todos los elementos: el búnker, las cartas no enviadas, los cálculos, el miedo. No era una acumulación anónima, era la historia concreta de alguien, una vida entera doblada y guardada bajo tierra. El cuarto cofre, sin embargo, tenía un aspecto diferente. No era el peso del metal lo que imponía, sino la presencia del papel. Dentro había carpetas, copias de transacciones, extractos bancarios, bonos, documentos notariales, recortes de periódicos con notas escritas al margen. Era un mapa de movimientos y decisiones, una red construida con paciencia. Claire comprendió que ese cofre era quizá el más peligroso de todos, porque el dinero y el oro podían despertar codicia, pero los papeles podían despertar reclamaciones. Podían convertirse en armas en manos de gente que supiera usarlos. Entre las carpetas apareció un sobre, colocado con un cuidado que parecía deliberado, como si el constructor hubiese sabido que llegaría un día en que alguien abriría ese cofre y buscaría una respuesta. En la parte frontal se leía una frase sencilla, escrita con tinta firme: «Para quien encuentre esto después de mí». Claire lo tomó con manos que, de pronto, ya no le parecieron suyas. Lo sostuvo como si fuera frágil, aunque el papel estuviera endurecido por los años. Al abrirlo, tuvo la sensación de que estaba rompiendo una última barrera, no entre ella y un objeto, sino entre ella y una intención humana que había esperado en silencio durante décadas. La carta era larga. Las primeras líneas hablaban del temor a la guerra, al colapso, al caos. Mencionaban ejercicios, sirenas, la sombra constante de un mundo que podía arder sin aviso. Pero pronto el texto se volvía más personal. El autor no parecía temer únicamente a las bombas o a la radiación. Temía a las personas. Hablaba de decepciones, de una familia que, según él, se había vuelto contra él. Mencionaba amenazas legales, discusiones por propiedades, la sensación de que los lazos de sangre podían convertirse en un ataque. No escribía con dramatismo, sino con una lucidez amarga,
como alguien que ha rumiado su resentimiento durante años y lo ha convertido en una convicción. A medida que Claire avanzaba en la lectura, se le formó un nudo en la garganta. El autor explicaba que había tomado una decisión. Su herencia no debía ir a manos de quienes consideraba traidores. Había preferido ocultarla, encerrarla, dejar que el tiempo la protegiera mejor que cualquier abogado. Y luego venía lo más desconcertante. Decía que deseaba que todo aquello lo encontrara alguien distinto. Alguien que necesitara una oportunidad de verdad. Alguien que supiera ver en esos recursos no solo un botín, sino una salida. Esas palabras, escritas por un hombre al que ella nunca conocería, parecían dirigirse directamente a Claire, a su vida de cuentas ajustadas, de noches de angustia, de responsabilidad constante. Cuando terminó la carta, se quedó un momento en silencio. No lloró. No podía permitirse ese derrumbe en presencia de los trabajadores y de aquella cámara que parecía observarla. Pero sintió algo parecido a una presión detrás de los ojos, una mezcla de compasión y de temor, porque aunque el texto le ofrecía una especie de permiso moral, también la colocaba en una posición imposible. Saber lo que había allí significaba cargar con ello. El quinto cofre que habían dejado para el final no contenía oro ni billetes. Contenía lo que Claire no esperaba encontrar. Fotografías, cartas que jamás fueron abiertas, un dibujo infantil, una pequeña caja con un mechón de cabello, una libreta con anotaciones sobre enfermedades, sobre insomnio, sobre noches en las que el miedo no dejaba respirar. Aquello era lo más humano de todo. Era la prueba de que, detrás de la ingeniería y del secreto, había habido un hombre que temblaba, que deseaba ser comprendido, que guardaba recuerdos como se guardan amuletos contra la soledad. Claire sintió, en ese instante, que la riqueza era casi un detalle comparado con esa evidencia de vida. El búnker ya no era solo una estructura enterrada, era una confesión, un final cuidadosamente preparado. Y ella estaba allí, en el lugar exacto donde esa confesión pretendía caer. Subieron a la superficie con una lentitud extraña, como si el sol fuera demasiado fuerte para ojos que habían visto la oscuridad. Cuando Claire emergió, el cielo le pareció exageradamente amplio, y el aire demasiado ligero. El mundo de arriba seguía igual, los sonidos del vecindario, un perro ladrando a lo lejos, el rumor de un coche pasando. Y sin embargo, todo era distinto. Los trabajadores estaban inusualmente callados. El encargado la miró con una expresión que ya no era de simple profesionalidad. Era la mirada de alguien que entendía la magnitud del problema. Le dijo, sin elevar la voz, algo que Claire ya sospechaba. Aquello no sería solo un secreto de patio trasero. Las excavaciones podían llamar la atención. Las autoridades por seguridad. La prensa por morbo. Y también gente que aparecía siempre cuando olía la posibilidad de reclamar algo. Claire asintió, sintiendo que su pecho se estrechaba. Su primera reacción fue proteger, cerrar, ocultar. Pero sabía que en una obra así siempre hay ojos. Siempre hay curiosos. Siempre hay alguien que habla de más. Los primeros en llegar fueron inspectores. Una queja, dijeron, por trabajos en el terreno. Había que verificar que no hubiera riesgo de derrumbe, que no se estuviera interviniendo una estructura ilegal, que no hubiera peligro para las casas vecinas. Luego aparecieron bomberos, por precaución, con esa manera de presentarse que parece rutinaria pero que deja claro que uno está bajo observación. Claire se limitó a describir lo mínimo. Una construcción subterránea, aparentemente antigua, hallada por accidente. Evitó mencionar cofres, valores, cartas. Cada palabra la medía como si fuera una moneda que no podía gastar. Pero la reacción en cadena ya había comenzado. 2 días después, una nota apareció en un medio local. Una fotografía borrosa, tomada desde algún punto detrás de una valla, mostraba maquinaria y un agujero en el patio. Nada detallado, pero suficiente para convertir lo privado en rumor público. Por la tarde, los coches con logotipos de canales empezaron a estacionarse en la calle. Gente con micrófonos y cámaras intentó acercarse. Preguntas que parecían inocentes, pero que olían a casa. Claire se sintió como si su casa, su ancla, se hubiera convertido de pronto en un escenario para extraños. Los vecinos cambiaron también.
Personas que durante años habían sido solo saludos corteses, ahora se mostraban preocupadas, amistosas, demasiado interesadas. Sonrisas amplias, preguntas repetidas, ojos que se detenían más tiempo del necesario en su puerta, en las ventanas, en el patio. Claire empezó a sentir que la seguridad que tanto le había costado construir se desmoronaba no por falta de dinero, sino por exceso de atención. Intentó mantenerse firme por Ethan. No quería que él percibiera el pánico que le creciera por dentro. Pero era difícil cuando el teléfono sonaba con números desconocidos, cuando la calle parecía más ruidosa, cuando las sombras detrás de las cortinas parecían moverse. Y el golpe más claro llegó al final de una tarde, cuando el sol ya empezaba a bajar y la cuadrilla guardaba herramientas. Aparecieron dos personas en la entrada. No eran periodistas ni inspectores. Iban bien vestidos, con carpetas en la mano y una seguridad que parecía ensayada. Se presentaron con nombres que Claire no retuvo del todo, porque la palabra que pronunciaron después fue la que lo ocupó todo. Herederos. Dijeron ser familiares lejanos del antiguo propietario de la casa. Hablaron de historia familiar, de bienes que debían pertenecer al linaje. Pedían saber qué se había encontrado, exigían acceso, pedían cooperación con una sonrisa tensa. Claire sintió una oleada de indignación que le subió desde el estómago. Aquella casa la había pagado con años de sacrificio. Aquella tierra era suya. Todo lo que estaba debajo, lo hubiera conocido o no al comprar, formaba parte de su vida ahora. Pero también sintió miedo. Miedo porque la seguridad con la que hablaban era la seguridad de gente acostumbrada a reclamar. Gente que no dudaba en usar abogados, cartas oficiales, amenazas. Les dijo que no discutiría nada en el porche. Cerró la conversación con firmeza y entró a la casa con el corazón golpeándole las costillas. Esa misma noche, al acostar a Ethan, tuvo que sonreír y fingir calma. Le dijo que habían encontrado una construcción antigua y que había gente interesada, pero que todo estaba bajo control. Mientras hablaba, se odió por la mentira piadosa. No estaba bajo control. Nada lo estaba. Al día siguiente llegó una carta de un despacho jurídico. Era formal, fría, con frases que convertían el patio trasero en un campo de batalla. Exigían que se detuvieran trabajos, que se preservara el acceso, que se permitiera la inspección por parte de representantes de la familia. Había palabras como reclamación, propiedad, herencia. Había incluso una amenaza velada de acciones legales. Claire leyó el papel 2 veces, luego una tercera. Sintió que el aire en la cocina se espesaba, como el silencio del búnker. Su vida, esa vida frágil hecha de horarios y cuentas ajustadas, acababa de ser alcanzada por algo enorme. Y lo peor era que Ethan, su hijo, estaba justo en medio. Claire miró hacia la ventana del patio, donde la tierra removida aún mostraba la herida abierta del hallazgo. Comprendió, con una claridad dolorosa, que el tesoro no era solo una posibilidad de salida. Era también un imán, un llamado para todo lo que ella había temido siempre. El conflicto, la exposición, la amenaza de perderlo todo. Esa noche, cuando el ruido de la calle por fin disminuyó y la casa quedó en silencio, Claire sacó la carta para quien encuentre esto después de mí, y la leyó de nuevo. No porque esperara descubrir algo distinto, sino porque necesitaba aferrarse a la única certeza que tenía. Alguien, desde un pasado enterrado, había tomado una decisión con una intención clara. Y si iba a sobrevivir a lo que venía, tendría que convertir esa intención en su escudo. Fue entonces, en la quietud de su sala, con la luz tenue y la respiración dormida de su hijo en la habitación contigua, cuando Claire aceptó lo inevitable. La historia no terminaría en el patio. Apenas estaba comenzando, y el siguiente paso ya no sería acabar tierra, sino defender su vida ante un mundo que, de pronto, había decidido mirarla. Los días que siguieron a la llegada de la carta del despacho jurídico fueron los más largos que Claire recordaba. La casa, que durante años había sido su refugio, empezó a sentirse como una fortaleza sitiada. No había sucedido nada concreto, ningún ataque visible, pero el aire estaba cargado de una tensión constante. Cada sonido nocturno parecía más fuerte de lo habitual. Cada coche que reducía la velocidad frente a la casa le provocaba un reflejo automático de alerta.
Claire intentaba no mostrarlo, sobre todo delante de Ethan, pero el cansancio se le acumulaba en el cuerpo como un peso que no encontraba dónde apoyarse. El golpe más duro no llegó de los adultos, sino del mundo pequeño y cruel de los niños. Ethan volvió un día de la escuela más callado de lo normal. No dijo nada al principio, pero esa noche, mientras Claire recogía la mesa, él preguntó con una voz que intentaba ser despreocupada por qué algunos compañeros decían que su madre se había hecho rica de repente o que había robado algo que no le pertenecía. Claire sintió una punzada seca en el pecho. Se agachó frente a él, le explicó con palabras sencillas que las personas hablaban sin saber, que no todo lo que se decía era verdad, que ella estaba haciendo lo correcto. Mientras hablaba, comprendió que aquella situación no solo amenazaba su estabilidad económica, sino la tranquilidad emocional de su hijo. En el trabajo, las miradas habían cambiado. Algunos colegas evitaban el contacto visual, otros se mostraban excesivamente amables, como si la cortesía pudiera esconder la curiosidad. Las conversaciones se apagaban cuando Claire entraba en la sala. Ella seguía cumpliendo con sus tareas, respondiendo llamadas, organizando documentos, sosteniendo el funcionamiento cotidiano de la escuela, como siempre lo había hecho. Pero sentía que caminaba sobre una superficie frágil, consciente de que cualquier rumor podía convertirla en un problema para una institución que valoraba la calma por encima de todo. Por las noches, cuando Ethan dormía, Claire sacaba la carta encontrada en el cofre y la releía. Al principio lo hacía buscando consuelo. Luego, buscando claridad. Poco a poco, empezó a entender que aquellas palabras no eran solo una confesión. Eran una declaración de voluntad. El hombre que había construido el búnker había tomado decisiones conscientes, había previsto conflictos, había dejado pistas, y si ella quería proteger lo que había encontrado, y sobre todo proteger a su hijo, no podía seguir reaccionando. Tenía que actuar. Fue así como encontró a Jane Harper. No llegó a ella por anuncios espectaculares ni por recomendaciones ostentosas. Fue una sugerencia discreta, casi casual, de alguien que conocía a alguien. Jane la recibió en un despacho pequeño, ordenado, sin adornos innecesarios. Tenía una manera de hablar tranquila, sin promesas grandilocuentes, y una costumbre de escuchar sin interrumpir que le dio a Claire una sensación de alivio inmediato. Por primera vez desde el hallazgo, pudo contar la historia completa sin sentirse observada como una rareza. Jane no habló de milagros, habló de hechos, de la propiedad de la tierra, de lo que se considera parte integrante de un inmueble, de la importancia de la intención documentada. Leyó la carta, revisó los cuadernos, observó las fotografías. Cuanto más avanzaba, más clara se volvía su expresión. Dijo que el caso sería complejo, que habría presión y ruido, pero que no estaba perdido, que la ley no solo se compone de reclamaciones, sino también de pruebas y coherencia. La preparación para el juicio fue un proceso tenso y meticuloso. Jane explicó con paciencia cuáles serían los argumentos de la otra parte. Hablarían de herencia, de valores familiares, de derechos supuestamente ignorados. Intentarían presentar a Claire como una beneficiaria accidental, alguien que había tropezado con una fortuna que no le correspondía. Claire escuchaba y asentía, sintiendo cómo cada palabra describía exactamente lo que temía. Pero también escuchó la estrategia de defensa. La casa era suya, la tierra era suya. La construcción había estado oculta, no registrada, abandonada, y sobre todo, existía una prueba escrita de la voluntad del hombre que la había creado. El día del juicio, la sala estaba llena. Había más personas de las que Claire esperaba. Los llamados herederos se habían multiplicado. Algunos rostros le resultaban completamente desconocidos. Otros parecían compartir rasgos lejanos, como si la familia se hubiera reunido solo cuando el rumor del tesoro se volvió imposible de ignorar. Sus abogados hablaban con seguridad, desplegaban documentos, utilizaban palabras que convertían la historia en una cuestión abstracta de derechos y linajes. Claire se sentó recta, con las manos entrelazadas sobre el regazo, escondiendo el temblor que recorría sus dedos. Pensó en Ethan, en la casa, en las noches sin dormir. Pensó en el hombre del búnker, al que nunca había visto, pero cuya voz había llegado hasta ella a través de la tierra. Cuando Jane se levantó para hablar, Claire sintió que toda la sala contenía la respiración.
La defensa fue clara, sin dramatismos. Jane habló de propiedad, de cómo el refugio formaba parte del terreno adquirido legalmente. Señaló la ausencia de documentos que asignaran explícitamente esos bienes a los reclamantes. Explicó que durante décadas nadie había protegido, reclamado ni siquiera mencionado aquella construcción. Y entonces presentó la carta. No como una curiosidad sentimental, sino como la expresión coherente y sostenida de una decisión. El juez leyó el documento con atención. Lo hizo en silencio, durante un tiempo que a Claire le pareció interminable. En su rostro no había emoción evidente, pero sus ojos se detenían en ciertas líneas, regresaban a otras. La sala estaba tan quieta que el roce del papel sonaba demasiado fuerte. Cuando terminó, dejó la carta sobre la mesa con un gesto cuidadoso. La decisión no se anunció ese mismo día. El aplazamiento fue una prueba cruel. Claire regresó a casa con una sensación de vacío, como si hubiera dejado parte de sí misma en aquella sala. Las horas se estiraron, los días se volvieron grises. Imaginó escenarios en los que lo perdía todo, en los que la casa volvía a ser un lugar inseguro, en los que su hijo tendría que aprender de nuevo a vivir con carencias. Pero incluso en esos pensamientos había algo distinto. Ya no estaba paralizada, estaba preparada para resistir. Cuando finalmente se anunció el fallo, todo ocurrió con una rapidez casi irreal. El juez declaró que el derecho de propiedad sobre la tierra era determinante, que los documentos encontrados demostraban una intención clara y consciente del antiguo propietario, que las reclamaciones presentadas no podían sostenerse legalmente. Los bienes encontrados en el búnker pertenecían a Claire Wilson. El murmullo llenó la sala. Hubo protestas, gestos de indignación, promesas de apelación. Claire apenas los escuchó. Lo único que sintió fue cómo algo que la había mantenido tensa durante semanas se aflojaba de golpe. No fue una explosión de alegría. Fue un retorno del aire, una sensación de que podía respirar sin contar cada inhalación. Con el tiempo, la tensión disminuyó. La prensa encontró nuevas historias. Los vecinos volvieron a sus rutinas. Ethan dejó de ser el centro de comentarios en la escuela. La casa recuperó un silencio que ya no era opresivo, sino reparador. Claire no hizo nada apresurado. Siguió siendo quien siempre había sido. Documentó la situación por los canales adecuados, consultó expertos, vendió solo una pequeña parte de lo encontrado. Lo suficiente para cerrar la hipoteca, saldar deudas, crear un fondo seguro. Invirtió en la educación de su hijo, no como un sueño lejano, sino como un plan concreto. Arregló la casa con calma, la electricidad, el techo, las ventanas. Cada mejora era una afirmación de estabilidad. A veces, cuando todo estaba en calma, Claire bajaba sola al búnker. No para contar cofres ni para revisar papeles, sino para sentarse en silencio. Dejó allí algunos objetos personales del hombre que lo había construido, no por superstición, sino por respeto. En ese lugar frío y honesto, sentía que la historia se cerraba de una manera justa. Una tarde de otoño, con el patio ya nivelado y tranquilo, Claire se sentó frente a la ventana y observó el espacio donde todo había comenzado. Pensó en el árbol muerto, en el sonido hueco del metal, en el miedo inicial. Comprendió que aquel búnker, nacido del temor de otro, había terminado convirtiéndose en una oportunidad para ella. No solo para vivir sin sobresaltos, sino para elegir. Y esa, entendió al fin, era la herencia más valiosa de todas. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia y los próximos videos. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Y no olvides compartir este video con tus amigos, para que ellos también descubran lo que permaneció oculto bajo tierra durante tantos años.